comunistas! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Viva el mapuche! ¡Las tierras! ¡Van a recuperar! ¡Vale, vale, Mira, hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano, llevamos... ¿Cuántos son ustedes, Rodrigo? Los que estamos acompañando el cuerpo, somos como 10. ¿Ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, nos están siguiendo. Nos están señalando atrás. Oye, que alguien para la volvada. Oye, Rodrigo. mira, nos llegó el muerto. Que nuestro pueblo siga adelante. Este comunero, Rodrigo, en este contacto exclusivo con Bio la radio, contaba que ellos estuvieron al interior del fondo de Lutzinger, de Jorge Lutzinger, pocos instantes, y que toda esta persecución se producía al interior de la comunidad Yupeco-Vilcún, a la que pertenecen. Rodrigo insistió en que no pretendían entregar el cuerpo de Matías Catrileo a la policía. Kita kepahui tu pasti longkuya la rince kita peumamu ta tuun kita peumamu tuun kita kita ni rakibanmu kita beliau kita kita ni soyun ta kepai longkong yafel kita peumalu kita longkong ai pingin kita kimla rumah kita Pemgelenga fasan tinga longkong yan pin se feimo longkong yan tani ceutani pun tu vasi lomno. Sevici leke pulu kuifi ipinge fui Lorenzo Lodi pinge fui tachi wanel leke longkol ke pulu tatu vasi lomno. Ka leke fui ta eli kinye cualquier que le fui postenori pinge fui ka Cable fui al Liceo Lorín. Siendo las 10:05 de hoy, 31 de marzo del presente año 2003, se constituye el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Angol a fin de llevar a efecto la audiencia de juicio oral en contra de los acusados Pascual Pichón Payelao, Segundo Norín Catimán y Patricia Troncoso Robles, por infracción a la ley 18314, incendios y amenazas terroristas, hechos cometidos en la comuna de Traiguén. Al ingreso de los magistrados, por favor, ponerse de pie.
Lo primero que quiero decir es que en realidad dar gracias a Dios por poder haber llegado a este juicio oral después de un año, más de un año, casi un año y medio de investigación. En segundo lugar, señalar claramente y firmemente que su señoría, no es un juicio contra el pueblo mapuche. Este es un juicio contra ciertas minorías, contra ciertas personas que usando el nombre del pueblo mapuche han cometido delitos. En tercer lugar, magistrados del Tribunal Oral en lo Penal, dejar claro y categóricamente establecido que los acusados no representan al pueblo mapuche. Ellos no son el pueblo mapuche. Mate. Mi papi tindra no, ayah no. Pi mai tamata ke no pi. Caca motor nam lugun, pi papi la bibo. Kakinya papel lalu kono ni, kat va firma ya ini binya ibu, tamten firma. Tengo tu lengai persona firma kono ni papel. Kata mekele. Chuna hinchou también. Su nombre completo. Juan Agustín Figueroa Yávar. Tu edad. 69 años. Lugar de nacimiento. Santiago. Estado civil. Casado. Su profesión o oficio. Abogado. Domicilio solo si desea señalar. No tengo ningún inconveniente. Santa María 2242. Providencia. ¿Bien? Santiago. Gracias. ¿Le fue informada sus obligaciones antes de ingresar a declarar? Sí, señor juez. No le pregunto si las comprende a su calidad de abogado, así que... Afortunadamente sí. Póngase de pie, por favor. ¿Jura o promete decir verdad sobre lo que va a declarar sin añadir ni ocultar nada de lo que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos? Prometo. Gracias, tome asiento. Longkong lo mai inche vita serando con lo mai ta tiesuru kameo vita yengen ta kinyepta juicio oral pingi vita yengeta siento kinyepataka espumari tofa testigo pingi que lo vita yengen vita dungo palo yo culpa tungal ta inchen vita incheta family keeping pingir que yo es puro lo ancho vita yengeta basta dungo mial yo. Se habla de la pacificación de la Araucanía. Los defensores van a hacer mucha alusión a eso. Que la pacificación de la Araucanía no fue eso, dicen, fue una limpieza étnica. Estas ideas, yo no las niego, son un sustento teórico. Esas ideas, su señoría, han sido manipuladas por ciertos grupos. Cuando Chile vence a la Confederación Peruano-Boliviana, se queda con tierras de gran extensión que pertenecen ahora a Perú, ahora a Bolivia, cosa que todo el mundo sabe. Y al mismo tiempo esas tropas que estaban allá pasaron directamente a intervenir en el conflicto de la Araucanía, en un conflicto que se llamó la pacificación de la Araucanía, que es un eufemismo, porque en realidad se trató de un conjunto de masacres y de ataques arteros contra un pueblo prácticamente desarmado, que además no se esperaba una guerra, porque ya había llegado a un acuerdo de paz con los españoles y de hecho se le había asignado un territorio. Para la sociedad chilena, ¿no? Mayoritaria, para los políticos chilenos, digamos, para los economistas, para los militares, ¿no? Es un problema, digamos, que exista gente que se autodenomine mapuche en el sentido, digamos, de que la definición de mapuche es gente de la tierra, ¿no? Ahora, la gran mayoría de los mapuches en Chile vive sin tierra, ¿no? Y autodefinirse como mapuche significa reivindicar una pertenencia, un territorio que no está, digamos, ¿no? Siendo usado por ese mapuche, que no le pertenece por una serie de situaciones legales, usurpaciones, historia de cuño trágico, digamos, ¿no? Pero que sin embargo, digamos, la sola autodenominación de un sujeto como mapuche genera una tensión, digamos, una tensión
que es una tensión casi geopolítica. En la época en que se dio forma a lo que es la actual Latinoamérica, ¿no?, o Sudamérica, para hablar solo de esta región, en que quedaron establecidos los límites de cada uno de los países, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, hasta Colombia, Venezuela, México incluso, se creó en la misma época y bajo la misma firma real de Felipe III, se creó la nación araucana. Es decir, que era una nación distinta de la nación chilena. Por supuesto, como toda sociedad y como toda historia, tiene siempre 2 o 3 o 5 caras, pero en sus caras más oscuras ha sido una sociedad muy violenta, que fue el primer país latinoamericano que tuvo una cierta noción de Estado, para bien y para mal. Para bien porque libró de un cierto caos, ¿cierto? Para mal porque implicó una visión militarista de carácter casi imperialista, que se mezcla con una curiosa insularidad al mismo tiempo. ¿Te fijas? O sea, es fácil creerse el centro del mundo cuando no tienes a los demás cerca, ¿no? 25, 20, 15, 10, al medio. Patungen kinyeruka le flu vita con ira te bachi ley vingi un ley antiterrorista. Señor fiscal, puede interrogar. Gracias, señor presidente. Adelante. Don Juan Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Señaló usted, al individualizarse, que abrazaba esa noble profesión de abogado. Dígame, don Juan Agustín, ¿cuáles son las principales actividades que como tal ha realizado, tanto en el ámbito público como privado? ¿Podría orientarnos, cierta? Yo actualmente, además del ejercicio libre de la profesión, soy ministro del Tribunal Constitucional, soy profesor de Derecho Procesal, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además, fui durante varios periodos consejero del Colegio de Abogados. Me desempeñé durante los 4 años del gobierno del presidente Elwin como ministro de Agricultura. Petun cipantu tatukuling kita la ley antiterrorista. Mari espumari cipantu ta tungudungita juicio oralmo. Que se trata del Fundo Nancahue, que hoy día tiene más o menos 1.600 hectáreas. Este Fundo Nancahue obedece a las propiedades que después de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, el fisco de Chile declaró tierras propias, declaró que eran tierras fiscales, entonces se remató el Fundo Nancahue en diferentes hijuelas. Y quien remató este fondo es una casualidad, pero lo relató también fue un señor de apellido Neira, don Fidel Neira. Y este don Fidel Neira, esa es la casualidad curiosa, era primo hermano de mi padre, mucho mayor que él, pero primo hermano de mi padre, era Neira Figueroa. Pero nosotros no recibimos el campo de él, sino somos los cuartos propietarios. Feibuta vegabun pichinkli ninchin, kamlita kangelu winkulmum ling kom chemplin kom melilain ta abkadi lilain mlin inalto leufu, inalto montaña, inalto menoco. Señaló usted, don Juan Agustín, que indudablemente
estas amenazas, hechos ilícitos en particular, que describió, venían o tenían intervención líderes mapuche. Claro. ¿Alguno de ellos lo conoce usted en particular? Pero claro, pues. ¿Podría indicarme las quiénes son? cartas estas están firmadas por Pascual, Aniceto Norín y Pascual Pichún. ¿Usted lo reconoce a ellos como líderes de comunidad? Y además ellos, ambos son los dirigentes de las respectivas comunidades. Ellos se denominan loncos. Kisutani pu chemunga tripatun tani testigo mo. Inchenga tukula irme testigo. Rupala irme toba proa piñeki. Kisungan kisutu chem ketungan. Yo creo que aquí es un tema nacional, no es un tema particular, es un tema nacional. Nosotros tenemos que responder, porque no puedo soportar que un grupo de chilenos que hace 70 años que estamos en esta zona seamos considerados como chilenos de segunda y seamos en definitiva expulsados de lo que ha sido nuestro territorio de siempre. Uno, se absuelve a Pascual Huentequeo Pichumpa y Yalao, a Patricia Roxana Troncoso Robles, a segundo Aniceto Norín Catrimán, todos ya individualizados de la acusación que le formulara en el Ministerio Público, las querellantes Intendencia Regional Novena Región y Gobernación Provincial de Malleco y el querellante Juan Ignacio Figueroa Elgueta. La ley antiterrorista es una ley que debe rechazarse para todos los sectores de la sociedad chilena. En el pueblo mapuche ha sido aplicada para sancionar movilización. Entonces, si en todas partes esta ley antiterrorista es una ley que está llena de injusticia y que es una ley desproporcionada para la mayor parte de los delitos que castiga, bueno, en el caso del pueblo mapuche es doblemente desproporcionada, porque esos pueblos lo único que intentan es poner en evidencia que son nación. Se aplica la ley antiterrorista porque pidió que le aplicara la ley antiterrorista una persona que se llama Juan Figueroa, que era un ex ministro de Estado, ex presidente del Tribunal Constitucional y latifundista vecino a la comunidad indígena de Aniceto Norín. Yo creo que básicamente se aplicó porque él pidió que la aplicara. Y es fácil demostrar que eso es así, porque este sujeto fue víctima de un incendio y él tenía el convencimiento moral, así lo dijo, de que los loncos tenían que pagar por los pecados de su comunidad. Eso lo dijo entre comillas. Culpado en el humay de huevo fultachi te fachi juicio arupal le tunga nyurkameu pu akutun feita biltinya ya jipun feita ngilatu maun rupalai ngamete keyen nga ka ipingen kamu meliai nga ka juicio nga nieta imi anu langi ka nieta imi nga juicio pingetun Rei mga ipininche longkolel rita chemunga femai nga deong nga weufin nga kisutani prueba mga tripan ka fasyan tkawanyo talu chema duaming tatova pininche tani rakidam como long feita hunyo tui ka putui nga huicho meo putulu nga iyo la época antenga amuinga juicio amulu feita mlinga pinga fiscal mlinga juez y pinga mlinga toba kiñe testigo kiminga toba chirumopi. Su cédula nacional de identidad. ¿Cómo dice? Su carnet. ¿Cuál es el número? ¿Se acuerda o no? No. Ya. Y pilu tufanga tripai epu mese epu keyen mo
puinga rukameu yeu inche kimun inita pomita mi ruka pinge panpi. Pinga ta chi Figueroa. ¿Su edad? 69. 69. Sí. Silencio, por favor. Y pinga imita mi molfuin. Kisuta ni pariente. Pienunga. Feimunga kim la fiin rumen. Ita che mua topa fe mai pinga ni molfuin. ¿En qué actividad realiza? Yo soy agricultor. Kulitu ninginga tofa feimunga femeki pin. Ita Kurpalu kelantir melia tumo tripai. Ita Rurpangi. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Pichincura Catrimón. Feimunga pinfinga tofachi peñi faunga tui tofachi lom. José Pichincura pinginga tofachi huentru. Los acusados de pie, por favor. Que se condenen a los acusados Pascual Huentequeo Pichún Payalao, individualizado como autor de delitos de amenazas terroristas en perjuicio del administrador y del dueño del Fondo Nancagüe, y el acusado segundo Norín Catimán, individualizado como autor del delito de amenaza terrorista en perjuicio del propietario del predio San Gregorio, ambos hechos ocurridos durante el año 2001 y en adelante en la comuna de Trellín, a sufrir cada uno la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación absoluta perpetua y oficios públicos y derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta para elecciones populares mientras dure la... Yo creo que aquí el tema nacional no es un tema particular, es un tema nacional. Nosotros tenemos que responder, porque no puedo soportar que un grupo de chilenos que hace 70 años que estamos en esta zona seamos considerados como chilenos de segunda y seamos en definitiva expulsados de lo que ha sido nuestro territorio de siempre. Eso yo no lo voy a soportar. En el caso concreto, el concepto de amenaza terrorista es aberrante, absolutamente aberrante. Fue una persecución vengativa que se hizo contra estos loncos, donde uno cabe suponer, no conozco los detalles, que obraron vínculos de amistad, vinculaciones, redes de conocidos, porque si la Corte en Temuco y los jueces que conocían en forma directa el caso, que habían estado vinculados, jueces que han ejercido en la Araucanía toda su vida, llegaron a la conclusión de que no había delito, no veo con qué razones en Santiago, a mucho más distancia, sobre la base de un impugnador, se modifica el fallo. A mí me parece que lo que ocurrió allí es vergonzoso, no tengo otra palabra para calificarlo. Y el delito de amenaza terrorista no existe en nuestra legislación. Lo que existe en nuestra legislación es el delito de amenaza de incendio terrorista, de amenaza de un homicidio terrorista, de amenaza de ejecutar un delito que está expresamente enumerado en la ley y calificado como de terrorista. El delito de amenaza de colocar una bomba en carácter de terrorista. Pero el delito de amenaza a secas en carácter de terrorista no está tipificado. Y no tipificado está que no tiene pena. Porque la pena deriva del delito amenazado. Y aquí no se dice cuál fue el delito amenazado. El delito, digamos, de amenaza terrorista es un concepto casi kafkiano, ¿no? Que obviamente, digamos, está al servicio, digamos, ¿no? del poder jurídico, del poder, digamos, estatal, del poder privado incluso, ¿no? Porque se trata, digamos, ¿no? de mantener, como bien se decía, digamos, ¿no? bajo control situaciones que pueden, digamos, desbordarse, ¿no? La sociedad chilena no quiere desbordes, ¿no? Aparentemente no quiere violencia, pero la violencia cruza la sociedad chilena desde sus albores, ¿no? Esa fea violencia, esa negra violencia, digamos, ¿no? Ejecutada por el poder, digamos, esté donde esté. Entonces aquí, ¿qué se hizo con los loncos? Se aplicó la pena de un delito consumado por la sola amenaza. La amenaza en Chile tiene una pena bajísima y se le aplicó la pena del homicidio, la pena del homicidio consumado, se le aplicó la pena del incendio consumado,
cuando si se hubiera aplicado la legislación común, la pena que se les podría haber impuesto era de 61 días. La hipocresía del Estado chileno es enorme cuando declara internacionalmente que en Chile no hay terrorismo, que Chile es un país libre de terrorismo, y eso es muy importante declararlo para señalar que es un país abierto a las inversiones, que los inversionistas no tienen nada que temer, y en el plano interno, en forma silenciosa, se aplican estas leyes antiterroristas que son totalmente discriminatorias, porque el concepto de incendio terrorista se le aplica solamente a los mapuches, a nadie más. Por un lado la sangre roja, los araucanos, te fijas, por otro lado el pueblo de borrachos, te fijas. Entonces esa típica dicotomía espantosa y cruel, ¿cierto? Que tiene mucho que ver de nuevo con esa historia subterránea de Chile que no quiere ser contada. Cuando un grupo de trabajadores tercerizados, como se dice, o subcontratistas del cobre en el Teniente queman buses, bueno, eso incendiaron un bus y eso es un delito, y si los capturan ellos van a recibir una condena por quemar un bus. Pero si un mapuche quema un camión de una maderera, eso, en ese único caso, se aplica esta figura de incendio terrorista, más discriminatorio, es decir, es casi una aplicación racista de la legislación. Y los mismos que atacan tan furiosamente al pueblo mapuche, porque en el fondo querían expropiarle, querían adueñarse las tierras, eso ¿qué más? Si esa es la historia eterna, ¿cierto? Son los mismos que hacen una masacre en Santa María y matan a 1.200 personas. Entonces es una historia, además creo que fue Chihuahua el que me dijo lo siguiente: estamos en plena dictadura y me dijo, ahora ustedes los chilenos se quejan mucho por la violación de los derechos humanos, ¿cierto? Los desaparecidos. Te quiero decir, me dijo, que esa es la historia secular del pueblo mapuche bajo la República de Chile, en concreto. Y yo eso lo entendí absolutamente, no se me olvidó nunca. Me encantó. Tiene que cantar flaco. Che, long kolel pita tanda kon luta tia chirukameo pita nagita ni bupenyi pita nagwentu wetulaingan pita pemeka penung pon luta inchiti chirukameo pita después rupai kiyen rupai tripanto, que él estaba reclamando los derechos derechos nuestros, de todo, era para toda su gente, pero de repente hay gente que no lo apoya. Él hace muchas cosas, pero hay gente que ni siquiera se preocupan o no lo apoyan, y para más peor la misma gente de su mismo barrio, de su misma comunidad, es como que la critica. Que él estaba reclamando los derechos nuestros, de todo, era para toda su gente, pero de repente hay gente que no lo apoya. Él hace muchas cosas, pero hay gente que ni siquiera se preocupan o no lo apoyan, y para más peor la misma gente de su mismo barrio, de su misma comunidad, es como que la critica. Y que funta quiñecure, amutu y tañicure. Feita el tañi puyal, tisula wen tañi yalen. Lamgen tanien peñi tanien. Tañuke tapetu mongeli. Feita Maringe fue intainchin. Entonces, a veces encarcelan gente que inútilmente no deberían hacerlo. Sufre la familia, queda el puro desarreglo, ya después no vuelve a ser lo mismo de lo que era. Mira, lo que encontramos fue que las comunidades en ese momento estaban como, obviamente, altamente vulneradas en sus derechos básicos. Y por lo tanto esa vulneración se reflejaba en un desequilibrio en la salud física, mental y espiritual de todos los integrantes de la comunidad.
En el caso específico de la familia de Aniceto, eso tenía una expresión más aguda por la situación puntual que estaba viviendo la familia, y con hijos pequeños, con el principal proveedor ausente, con una red familiar muy acotada, muy pequeña, en donde los recursos comunitarios, que son sumamente centrales en las comunidades, estaban debilitados a raíz de todo como el proceso de represión que se instala en la comunidad, las investigaciones, los allanamientos, repliega a la familia en un ambiente de soledad permanente y espera. Veimu facantikinya ya tripayai tani fotem cheu tani papel tukel y kureta amutui feita nietun kakure feita feichi tafachi rukameu feita tani kureta ni rukameu feita mlepatatam. Y los mapuches somos de aquí de la tierra, tenemos que vivir, seguir viviendo acá en el campo, en la tierra, en nuestra tierra donde nacimos y donde tenemos que, donde los criamos, y de ahí tenemos que desaparecer nosotros y quedan nuestros hijos. Y uno tiene que sentirse orgulloso que es mapuche, que uno vive en la tierra, se alimenta de la tierra, se educa gracias a la tierra. Dios a nosotros lo tiene muy en cuenta, mucho más que a los huincas. Dios lo tiene presente en el vocabulario, en la forma de vivir como mapuche. ¿Por qué razón lo tiene muy en cuenta? ¿Por qué yo lo sé? Porque yo he participado, yo he estado en Illatún cuando la machi habla, cuando está en su trance. La machi dice que en Nechen Dios nosotros lo conoce por respirar, por la respiración, por el modo de hablar, porque Él lo tiene contadito a nosotros. Nosotros somos los preferidos de Nechen, porque somos mapuches, somos gente de la tierra. Maputa inchin, feita inchinta wenea kuinta tofachi mapumeu feimuta mabuche pingin. Fachantinga putun mapungani ke fuin le fui ei pinginga rio nga al sur pingi. Fachantinga chem mapuchinga muli rio, chem mapuchinga muli pieple fachanti chile wein mapu chem ngelo dividingelo. La mayor parte de la gente mapuche vive en la extrema pobreza, y entonces sumando el pertenecer a otro pueblo y ser extremadamente pobre genera una sanción de la sociedad que no ve a todos los sujetos como iguales ni con la misma dignidad, y por ello son víctimas del abuso, y del abuso policial, del abuso de la sociedad, del abuso del Estado, en que considera que no tienen los mismos derechos. Es decir, a la gente no le importa tanto que entren a las comunidades indígenas de la forma en que lo hacen, cuestión que realmente indigna mucho, ver cómo le pueden quebrar una pierna a una mujer de 70 años. Uno que le ayude a subir, uno que se suba. Uno que se suba para que la tome los brazos. Eso jamás va a pasar en un barrio alto de nuestra sociedad. Y si llegara a pasar en el barrio alto, claro, la reacción de la sociedad sería la correcta reacción. Lo que no es correcto es esa desidia y pasividad de no hacer nada cuando esto sucede en las comunidades indígenas. Yo me llamo Bernardo Yanca Guibayán, soy
el segundo dirigente de la comunidad. Mi comunidad se llama Caillín, comuna de Coyigüey. Nosotros fuimos para allá para poder llegar a una conversa con la gente de la forestal. Y resulta que nunca nos imaginamos que habían carabineros que estaban ahí en resguardo a la forestal y ellos nos lo dejaron llegar hacia el campamento. Más o menos unos 100 metros de distancia, lo dejaron llegar y de ahí comenzaron a disparar. Daniela Yancupil. Yo traía los animales, estaba cerrando el portón y carabinero me disparó. Y mi hermanito, igual que venía más atrás, casi le echaron la micro encima. Cuéntanos qué es lo que te ocurrió a ti. Me dispararon 8 balines en la espalda. A mí me golpearon antes de subirme a la micro. Me colocaron la esposa, un tanto me tomaron y de ahí me dieron, me botaron el cajo y uno se ganó en la espalda mía y de repente apareció uno y me dio una patada. Y la rotura que tengo en el cráneo, en la cabeza, esos fueron palos que me dieron cuando recién me tomaron. Pues chayin dungu coño tai. Te dice pues chayin luta coño tu lai map. Fei mu fachan tu inchin. Inche fei mu atkin tu ken. Wanyang ke dungu pangkinin mai. Kim ken tanya bukan ni show tanya seran tu kuningel. Ma ruchi pan tu kulingin atau pachi lei petunga tu kuning itu pachi lei antiterrorista. Hoy día Patricia Troncoso cumple más de 106 días en huelga de hambre. El Estado chileno prolonga su vida con alimentación parenteral, un proceso que se aplica a la ley antiterrorista, donde las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas, la misma Comisión de Derechos Humanos que reclamamos en el tiempo de la dictadura para proteger a los perseguidos, ha declarado que el proceso de Patricia Troncoso es viciado. Mapuche ngelo inchin nieno lu tanga kinye chilkato kel nieno lu ngatafa rau nie fulin feimu nie pela huin chilkato kel fita feimu nga feimu kengein fachantu feimu nga fachantu ngal gobierno nga IP inchenga nien nga ogao parte jurídico nien nga chilkato kel kujini kisunga chemkein mu serantu keimu ka defende kein. Mire, el pedido de Patricia es bien claro. Salía el fin de semana a ella y a Jaime Marileo, más un set para cada uno de ellos en marzo. Y para el otro, para Juan Villalén, la dominical y un set igualmente. Usted conversó hace pocos minutos, hace en la mañana, con Patricia. ¿Cómo estaba? ¿Qué le planteó ella respecto a seguir con la huelga? Bueno, dentro de su gravedad ella está lúcida, está clara en sus ideas, que todavía puede ella decidir. Y me planteó que ese ofrecimiento que el gobierno le hacía no le beneficiaba en nada a ella, así que no lo iba a aceptar. Y bueno, yo solamente hago lo que mi hija me dice, yo ya no puedo hacer nada más. ¿La esperanza de la Iglesia es tratar de cambiar esto, de alguna forma de mediar? Bueno, que la Iglesia, si tiene voluntad en seguir conversando con el gobierno, que haga su trabajo. Nosotros esperaremos acá, por si ahora si mi hija le pasa algo, el gobierno tendrá que darle una explicación después. ¡Deja hacer deporte! ¡Lo pararon la carrera, hombre! ¡Pararon, lo dejó! Oye, ¡A la jefa por luchar!
fallecido. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. Llevamos. ¿Cuántos son ustedes? Papá, los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. ¿Ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, nos están siguiendo. Nos están señalando de atrás. Oye, que alguien está en la volada. Rodrigo. Mira, nos llegó el muerto. De nuestro pueblo. Sigue adelante. Los jóvenes no estaban armados. No hay ningún impacto de perdigón ni de bala en el vehículo policial. Los carabineros no resultaron ninguno con lesiones y tampoco se encontró ninguna vainilla ni cartucho de escopeta en el lugar de los hechos que hubiera sido supuestamente utilizado por quienes estaban haciendo esta ocupación de un terreno. Todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión. Ante nada, un gran ser humano, preocupado de todas las cosas sociales desde pequeño también, de todos los acontecimientos, de derechos del niño en su minuto, derechos humanos después, luchas sociales. Un lindo hijo, un gran hermano, un gran primo. En realidad todos los querían a él mucho. Con una ametralladora es muy cierto que su intención es matar. Y tal vez podrían haber matado más de uno. Y el hecho de disparar por la espalda es tan reprochado en nuestra sociedad. Cuando nosotros llegamos al servicio médico legal, después de esperar mucho rato, la doctora Piera Barriento quiso conversar con nosotros. Entonces ella nos explica cómo ella ve que fueron los hechos. La doctora Piera Barriento quiso conversar con nosotros. Entonces ella nos explica cómo ella ve que fueron los hechos. Y parte diciendo que la bala entra por delante y sale por la espalda. Cosa que obviamente ya era una contradicción respecto de lo que se sabía, digamos, de la gente que había estado en el lugar con Matías y también de lo que se había filtrado de investigación. Ya ha aflorado en gran medida, la verdad, en el proceso, y no hay duda que el homicida Walter Ramírez le dijo a su compañero incluso métele un balazo. Eso demuestra su intención homicida también. Eso quedó grabado en las grabaciones que hace una unidad de carabineros, grabaciones de las comunicaciones que tienen entre las unidades policiales. Y sin embargo mis papás, yo siento que esperan que haya una justicia que castiguen al Paco. A mí la verdad no me satisface eso, en absoluto. O sea, si se pudre la cárcel, bien, pero a mí eso no me va a hacer ni más ni menos feliz. Yo me voy a sentir satisfecha cuando hayan cambios reales, porque al final nada va a devolver al Matías, pero sí hay un cambio verdadero al trato con el pueblo mapuche, que realmente en algún momento la esperanza de poder ser libres como pueblo, con autonomía, con territorio. Aquí manda el poder económico y manda al gobierno de Bachelet, al gobierno de Frey, al gobierno de Pinochet, al gobierno de quien sea. Y lo otro es que esos poderes económicos hacen que son tan poderosos que hace posible que ellos tengan guardias especiales, tengan grupos paramilitares, una serie de cosas no vistas en democracia, antes de dictadura. Yo le planteo siempre a la gente que viene de Santiago, les digo, imagínense que en una protesta afuera de la Universidad de Chile hay jóvenes tirando piedras a la policía, incluso molotov, y uno de los carabineros saca una subametralladora y empieza a disparar y asesina a uno de sus estudiantes por la espalda. ¿Qué pasaría en Chile? Así como se levantaría la sociedad. Pero como esto ocurre en una comunidad indígena con un joven mapuche, es poco lo que pasa en la sociedad y es poco lo que pasa con la autoridad también.
Yo creo que la autoridad no se indigna como debiera indignarse por este abuso policial. ¡Disparen ahora! ¡Disparen con ganas! ¡Disparen ahora que están los periodistas para que lo vean! Igual que lo hicieron ayer. ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Por qué no lo hacen? Por detrás de la cámara hacen mil cosas, pero por delante de esta cámara no lo hacen, sin vergüenza. ¡Pacos desgraciados! Son los últimos muertos de hambre que son ustedes. Vengan a desnudarme como lo hicieron. Aquí está la India desgraciada como lo hicieron. Aquí estoy yo. Aquí estoy. ¿Qué van a hacer? A la comisaría. ¿Qué van a hacer? ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a golpear? ¿Me van a golpear? No, no la vamos a ¿Me van a golpear? La vamos a golpear. Ahora se están haciendo crecer porque son pocos. ¡Jugarle! ¡Jugar, niños! ¿Y me golpean? Chelon kolel tofamu feita rupan kinye ftadungmeo feita feimu inche kulpadungen kinye chengpun rupalu tafachi lomeo cheutani kolindal tafachi ta poderoso pinivita. Todavía somos el pueblo, los chilenos, el pueblo de conquistadores. Y los conquistados tienen que someterse a los conquistadores como si hubiese allí el imperio de una ley de la guerra, que es la que se quiere poner en evidencia. Chile inconscientemente quizás, porque si uno le pregunta a sus dirigentes no lo diría, actúa todavía como un país que gana una guerra y que tiene allí una nación dominada. Es tan sórdido este asunto que finalmente vuelve a ver el espectáculo del pueblo disparándole al pueblo, ¿me entiendes? O sea, porque ¿quiénes son estos carabineros? ¿Ah? ¿De dónde son? Si son de ahí mismo, ¿te fijas? O sea, son tan pertenecientes al pueblo mapuche, tan mestizos como yo, como tú, como cualquiera de nosotros. Es decir, que como soldados, o sea, carabineros, disparándole al pueblo que lucha finalmente por sus derechos básicos a la vida, al espacio, a un territorio que está habitado por ellos, por su mundo, por su cosmología, por su visión. Entonces, y esto se le sobrepone esta capa capitalista encima, dueños de tierra, el tipo que es dueño de... ¿Me entiendes? Pero eso es oponerle 30, 40 años, con mucho, ¿cierto? A una historia que tiene 2.000, 3.000 años. El Estado chileno derrotó a la nación mapuche en una guerra sangrienta, una guerra abusiva, y lo despojó de sus tierras. Y hoy lo que existe es una forma de legitimizar ese despojo y de dar legitimidad también a la transferencia de toda esa tierra a las grandes empresas forestales particularmente y algunos latifundistas, que efectivamente muchos de ellos tienen sus tierras hace muchas décadas, pero el origen de ese dominio es ilegítimo. El origen de ese dominio es la sangre del pueblo mapuche. Hay una razón de Estado, hay la pretensión del Estado chileno de ser el Estado unitario que pensó Portales, el Estado unitario que Montt impuso, el Estado unitario que Arturo Alessandri preconizó y que los gobiernos de centro izquierda y todos los gobiernos han tratado de imponer en la sociedad chilena. Culpatungenta wedake dumumu wedake winka culpate nupita yehuelan tatofa inche fem lafun
pero feimu miau kita fasantu longkole lo anche feita nienta neguenta ni lelipal tani chemal yewenual chau tani pual isumo feita feimuta miauken feimuta falintuten tatofangan tawasipu wedake winka lelu gobernador intendente feimuta falintuten fasantu. La gente mapuche poco a poco, digamos, está asumiendo su condición identitaria, digamos, ¿no? Porque en definitiva, digamos, no hay una tragedia más grande para el ser humano que el no saber de dónde vienes, ¿no? De dónde proviene, digamos, tu progenie, digamos, ¿no? De dónde está tu memoria familiar, tu memoria histórica. Esa memoria familiar y esa memoria histórica es fundamental para la sociedad mapuche hoy día. Los muchachos, los jóvenes están recuperando la tragedia de sus familias, es decir, en cada familia mapuche hay un usurpado, hay un asesinado. Vino el tiempo oscuro de las nevadas, vino el hierro, la cruz gamada, vino el fuego quemando a gritos, vino el mito con su emboscada, la emboscada con su presente, el presente con su hondonada. La hondonada de toda raza, el recuerdo que ardiente enlaza, más la soga que cae al cuello, y ese instante que era tan bello, y lo bello que era lo fuerte, y lo fuerte que fue lo mío, y lo mío que es tan de todos, y esta noche que ablanda el modo de los pueblos y de su historia, que les triza la esquiva gloria, que les mata la luz en sueño, que les clava en mitad de empeño, que les priva de la memoria. Mlele kinyedu kontra boleto ain sahachima pumeu kinyeu tanjani ratuam tanyi kam kimu amulepe koi cheli ai tanyi pupenyi kiamu lelo serantu lelo kapengin naini lapimita lewan tayal kiyuni ahmi chawang chen kimu asante akupenta to pameu kinye jaji punno kinye lewan mu kinye jaji punno kiluan pinyin chawang chen ini kimu ta asante lepan Ipala elian timun elian rapiwan elian pom wati palu wanu mapu gracia mai kwa utatan newen elian lefle utran lefle pakri chiki ni utran lefle tutai mi chau gelechen gracia mai chau amule pe newen amule pe wechape wati mekin tanyi wechan tanyi ulo pali petun lepeta mapu mun palim Om lei tinyau toin chau toli mai chau gracia mai chau lechin amule pe alma tiene pena, injusta es la condena, verdugos de nobleza. Hermano, mi sangre canta, buscando perdón, sin destino, mi voz te clama. Susurrando